Lo primero que haremos será definir resistencia. Se le denomina resistencia a la oposición al flujo de una corriente eléctrica. Estas se utilizan básicamente para aumentar la resistencia en un circuito eléctrico y así poder limitar la corriente de carga. Esos materiales están hechos de carbón y de aleaciones especiales del metal, por lo cual la resistencia total que hay en un circuito eléctrico es igual a la suma de las resistencias de la fuente de energía, del capacitor y del resistor. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que en un circuito la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Su fórmula es, es la siguiente. Eh, Corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. La corriente eléctrica se representa por la letra I y sus unidades son los amperes. La diferencia de potencial se representa por la letra E y sus unidades son los volts. Y la resistencia se representa por la letra R y sus unidades son los ohms. Resistencia en serie y paralela. Resistencia en serie. La resistencia en serie consiste simplemente en conectar la salida de una resistencia a la entrada de otra en un circuito. Cada resistencia adicional colocada en un circuito se agrega a la resistencia total de dicho circuito. Resistencia en paralelo. Las resistencias en paralelo ocurren cuando las entradas de dos o más resistores están unidas y las salidas están unidas. Ahora hablemos acerca de las resistencias mixtas. Este es un conjunto formado por resistencias en serie y en paralelo, las cuales conectadas entre sí resulta de un circuito eléctrico. Para calcular la suma total de este circuito eléctrico de resistencias mixtas, debemos de recordar cuál es la fórmula de las resistencias en serie, la cual es R1 más R2 más R3 más Rn, y de las resistencias en paralelo, la cual es R total igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn, o con las resistencias que tengamos y esté presente en el circuito eléctrico. Estas se irán simplificando según la resistencia que forme el conjunto. La problemática que vamos a tratar es muy importante para nosotros, ya que es la complicación económica que algunos de nuestros compañeros sufren. En la carrera de sistemas digitales se ocupa bastante material que puede ser difícil de adquirir para algunos de nuestros compañeros, debido a su situación económica baja. Para poner en práctica lo aprendido del marco teórico, se realizan prácticas y en cada una de ellas se requiere de material, el cual es difícil de adquirir por varias cuestiones que nos limitan, como por ejemplo, que muchos lugares donde se consigue el material están cerrados, esto por la pandemia. Aparte, la recomendación de los profesores y autoridades es no salir por el riesgo que se lleva. Sin embargo, durante las clases presenciales, esto no sería un problema, ya que la escuela proporcionaba la mayoría del material que necesitamos. Muchos de los alumnos se quedan sin las prácticas por esta razón. No obstante, estos materiales que proporcionaba la escuela llegan a ser de un costo algo elevado o de difícil adquisición para personas que no disponen del dinero, pues un multímetro digital puede costar de 100 hasta 700 pesos y para algunos no es fácil adquirirlo, o al igual que un protoboard que puede costar hasta 200 pesos, cosas que realmente antes proporcionaba la escuela y no era necesario comprar todo, porque tenías a la mano algunos recursos. El uso de material en las prácticas es importante, ya que aprendemos cómo es el funcionamiento de las resistencias en los circuitos que vayamos a realizar, ya que no es lo mismo un simulador a una práctica en la vida real, ya que puede variar los valores entre sí. Por otra parte, su importancia también es que podemos manejar de manera más eficiente las resistencias y producir mejores circuitos, ya que se contaría con más experiencia al momento de poder realizar las prácticas en la vida cotidiana. Por otro lado, están los programas virtuales que te permiten elaborar prácticas similares u lo que viene siendo una física, y a pesar de que tienen sus ventajas, también tienen sus desventajas. Pues al usar valores ideales no te permite tener el valor real. No es lo mismo hacerlo físicamente y checar la cantidad de resistencia eléctrica, que en este caso tiene una resistencia. No es que un simulador sea 100% efectivo, sino que no aporta un conocimiento real de las cosas o de los valores. Hay mucha diferencia entre realizar una práctica físicamente y realizarla apoyándonos de un simulador, ya que los simuladores suelen a no ser muy efectivos y tener bastantes errores.
Si no tienes la posibilidad de comprar los materiales y ocuparás un simulador, se recomienda que el simulador que vayas a ocupar ya lo haya usado una persona de confianza que te lo haya recomendado, o investigar qué simulador es bastante bueno y efectivo. Mi recomendación sería, si tienes las posibilidades para comprar los materiales para tu práctica, hazlo, porque con eso no te quedarán las dudas y tendrás un mejor aprendizaje que si lo haces con un simulador. Es bien sabido que existen alumnos que carecen de recursos económicos, ya que debido a la situación en la que se encuentra el país, no hay muchos empleos donde el alumno se pueda desarrollar laboralmente para así poder obtener los suficientes recursos económicos para comprar los materiales que él requiera, ya sea en modo presencial o virtual. De estas dos formas, el alumno puede diseñar sus trabajos requeridos, ya que siendo de esta manera, él desarrollaría mejor sus habilidades que en un simulador. Por lo tanto, es primordial obtener recursos económicos extras. Lo que podemos concluir de este tema es que es importante llevar a cabo las prácticas de resistencia debido a la complejidad del tema, y también es mucho mejor que se realicen con los materiales físicamente. Como conclusión pudimos obtener que realizar prácticas en casa no es difícil, siempre y cuando tengamos todos los materiales que se nos solicitan en la práctica. Si no llegamos a obtenerlos, como es hoy en día, que se nos dificulta ir a una tlapalería, ir a algún centro de electrónica, podemos llegar a usar los simuladores que se nos brindan por el internet, pero siempre y cuando tengamos conciencia de que los simuladores no son 100% efectivos, siempre tienen un rango de error y no son certeros. Algunos simplemente hay que tener eso en conciencia. Y para concluir este video, les damos las gracias por poner atención